Saludos a todos. Para mí es un gran honor compartir con todos ustedes este espacio. Les habla la doctora Lisbeth Guerra. Este espacio creado por la Red Internacional de Metodología para la Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, que representa una oportunidad para disertar sobre temas de gran interés en la forma de pensar y de hacer la ciencia. El tema sobre el que les voy a conversar tiene por título La nueva arquitectura científica a partir de la articulación dialéctica de las vertientes intelectuales de complejidad, ciencias de la complejidad y ciencias de redes. Para iniciar el debate debemos tener presente todo este proceso desde la perspectiva historiográfica de la práctica científica que se ha llevado a cabo en el marco de la transición de un pensamiento científico clásico, simplificador y reduccionista hacia un pensamiento sistémico complejo. Sin lugar a dudas, esto moviliza y habilita nuevos marcos interpretativos para la ciencia e implica grandes desafíos epistemológicos para la comunidad científica en general. El mapa cognitivo arrojado por la complejidad desde sus inicios hasta la actualidad representa una verdadera revolución del conocimiento científico, tanto así que Hodgkin lo ha señalado que el siglo XXI se está convirtiendo en el siglo de la complejidad. Observamos cómo las diferentes corrientes intelectuales van validando sus discursos asumiendo las redes intercategoriales derivadas de todos los hallazgos y avances en la ciencia de la complejidad. En uno de mis textos publicados en el año 2019, titulado Trama epistémica emergente, me propuse cartografiar y destacar los diferentes avances en esta nueva arquitectura científica en el marco de la articulación dialéctica entre complejidad, ciencias de la complejidad y ciencias de redes. E incluso también hablo de este nuevo movimiento denominado transcomplejidad que tiene bastante fuerza en Venezuela particularmente y que se ha ido extendiendo poco a poco. La articulación entre estas diferentes vertientes nos permite ir armando todo un análisis, todo un mapa categorial de las diferentes piezas de ese gran puzzle teórico que representa el marco operativo de la ciencia de la complejidad en general. Implica, por supuesto, un nuevo modo de pensar y de producir la ciencia y conlleva la necesidad de equiparnos con cajas de herramientas de mayor sensibilidad que generen un diálogo fructífero entre las diferentes tradiciones intelectuales que están marcando pauta en este terreno de los desafíos epistemológicos. En ese sentido, es importante para la comunidad científica tener presente esta posibilidad de cartografiar el mapa cognitivo que se deriva de la articulación dialéctica entre estas diferentes vertientes. Esto, a su vez, nos introduce en una nueva forma de entender la dinámica y organización del conocimiento, ya no como algo dado y estático en estructuras rígidas, sino como una realidad configurada y en permanente mutación. Nos sitúa en una postura de observación que puede contribuir a la decantación del conocimiento científico. Conlleva el debate sobre el problema del determinismo epistemológico, la reducción ontológica, la imposibilidad de permanecer estáticos e inamovibles en un mundo configurado. Postula la importancia de la pluralidad intelectual en el conjunto de la ciencia social. En el marco de la apropiación de estos sistemas complejos, se evidencia un renovado interés en cuanto a organización de la ciencia, una organización dada por redes de producción de conocimiento. Estas redes que operan en diferentes niveles y a diferentes grados de organización permiten estos procesos de hibridación en un contexto que Maldonado ha planteado reiteradamente en sus investigaciones como la emergencia de las ciencias de frontera,
frente a la lógica de organización del conocimiento disciplinaria que constituyó durante mucho tiempo y sigue constituyendo una referencia para la organización del conocimiento. Pero en contraste, la emergencia o la forma de organización del conocimiento en función de las ciencias de la complejidad procede a un proceso de autoorganización en función de grandes problemas de investigación, ya no objetos de conocimiento, sino grandes problemas de investigación que ameritan del concurso transdisciplinario de diferentes ciencias, por lo que esto afecta la forma como estamos acostumbrados a investigar. Todo este proceso de inter y de transdisciplinariedad recorre la organización del conocimiento y de la academia. Uno de los grandes aportes de las llamadas ciencias de la complejidad es que introducen en el terreno de la ciencia una racionalidad postclásica, una posición epistemológica transclásica que habilita e incorpora problemas ignorados o vedados por el pensamiento científico moderno. Estos problemas involucran en un sentido no exhaustivo cuestiones relativas al desorden, al caos, la no linealidad, el no equilibrio, la indecibilidad, la incertidumbre, la temporalidad, la emergencia, la autoorganización, entre otros conceptos. La organización de las ciencias de la complejidad alrededor de campos disciplinares de las ciencias duras, tales como la cibernética de segundo orden, la epistemología genética, la teoría de la autoorganización, la teoría general de los sistemas, la geometría fractal, la teoría de los autómatas celulares, la termodinámica de los procesos irreversibles de Prigogine, la teoría de la autopoiesis de Maturana y la teoría de la catástrofe conforman piezas de un gran puzzle teórico que apunta hacia la teoría de la complejidad, aun cuando no hay un corpus unificado al respecto. Es Capra quien ha avanzado con la propuesta de una sistematización de forma relacional de cada uno de estos conceptos y lo que implica para la ciencia cada uno de estos hallazgos. La geometría fractal constituye una de las piezas fundamentales del gran puzzle teórico de los sistemas complejos. Es sin duda un gran avance en el desarrollo de la ciencia aplicada. Se ha convertido en una potente herramienta de investigación para diferentes áreas, que van desde la medicina, la biología, la sociología, la física, la economía, el arte, la arquitectura. Por ejemplo, en ciencia cognitiva, el modelo por excelencia son las redes neuronales que permiten investigaciones a gran escala de fenómenos complejos. Uno de los grandes hallazgos en función de la geometría fractal lo encontramos a nivel de la antropología. Estudios antropológicos revelan que hay rastros de organización tribal con rasgos fractales. La fotografía que se presenta a continuación es una fotografía que fue tomada antes de 1944, que corresponde al registro de una tribu en Zimbabue y que evidencia notablemente la distribución de su población siguiendo estructuras recursivas y homotéticas que simulan perfectamente rasgos de complejidad de geometría fractal. Continuando con el orden de la presentación, allí me hago la pregunta, ¿qué es la complejidad? He tomado como referencia tres grandes conceptos de la complejidad, dada su repercusión en términos epistemológicos y metodológicos para el abordaje de los sistemas complejos. Complejidad organizada de Warren Weaver, complejidad como no descomponibilidad de Herbert Simon y complejidad como interdefinibilidad de Rolando García. En 1948, en un importante artículo sobre ciencia y complejidad que revoluciona a la comunidad científica sobre el significante de complejidad, Warren Weaver nos presenta una tipología de problemas científicos que están presentes a lo largo del desarrollo histórico de la ciencia. Esos problemas se relacionan con problemas de simplicidad organizada, que son abordados por modelos mecánicos. Un ejemplo canónico de este tipo de problemas son los abordados por la física newtoniana. El tipo de inferencia desde el que se estudian estos problemas es la analítica deductiva y su propósito es la explicación.
Otro de los problemas identificados por el autor son los problemas de complejidad desorganizada. Son estudiados a partir de modelos estadísticos. La inferencia aplicada es la inferencia sintética inductiva y el propósito es la correlación. Son problemas complejos que consisten en la presencia de muchas variables donde se aplica el llamado esquema de caja negra. Su estructura de inferencia es inductiva y son estudiados solo a partir de modelos estadísticos correlacionales. Y finalmente encontramos los problemas de complejidad organizada. Según el autor, este es el tipo de problema hacia el que se debe orientar el estudio de la ciencia, dada su relevancia. Estos problemas son abordados a partir de modelos sistémicos y el propósito es la descripción estructural o procesual de dicha complejidad. Constituyen el objeto canónico de la teoría sistémica, dadas las características particulares del fenómeno, tales como autoorganización, emergencia, que implica ser abordado desde conceptos relacionales, como interacción, totalidad organizada, entre otros conceptos. El abordaje metodológico que presentamos a continuación es un abordaje metodológico fundamentado en los aportes de Rolando García, es decir, por la vía de la interdisciplinariedad, la modelización y la aplicación de multimétodos. Uno de los grandes desafíos que se presenta al momento de abordar los sistemas complejos está relacionado con la aplicación del método y sobre todo con la capacidad del sujeto cognoscente de hacer los recortes de los datos empíricos en totalidades suficientemente autónomas como para servir de marco a un trabajo científico. Esos recortes de la realidad, recortes del material empírico, es lo que Rolando García denomina sistema. Lo define como la representación de fenómenos que pueden ser modelados como totalidad organizada. Entendiendo el problema como un recorte de la realidad y que el autor ubica en un primer momento que denomina estructuración de la realidad, que constituye un momento ontológico y está mediado o orientado por dos grandes principios. Uno, el universo estratificado, es decir, el mundo físico está constituido por niveles de organización semiautónomos, dinámicos, específicos y algunos niveles están desacoplados. Es decir, hay una jerarquía funcional a lo interno del sistema. El segundo principio está relacionado con el universo no lineal, es decir, la presencia de factores emergentes de procesos no lineales que pertenecen a diferentes dominios. El abordaje de los problemas complejos supone grandes desafíos, desafíos en el plano ético. La mayoría de estos problemas alude a problemas relacionados con la vida y necesidades humanas. Por ejemplo, la pobreza, el crecimiento demográfico, el desarrollo sustentable, la contaminación ambiental, entre otros tipos de problemas que afectan a la vida humana. En ese sentido, alude a una dimensión axiológica, a una dimensión ética. En el plano epistemológico, alude a la dificultad de la comprensión, es decir, cómo conocemos estos sistemas complejos donde se nos presentan múltiples actores, múltiples procesos interrelacionados en diferentes escalas temporales, diferentes escalas a nivel de organización. Y en el plano pragmático, el imperativo que orienta la intervención de estos problemas complejos es hacia una filosofía de la práctica, es decir, actuar para transformar. En ese sentido debemos contar con herramientas de planificación, una planificación estratégica de acciones constructivas que nos lleven a la modelización de la realidad deseada para poder solventar el problema para el que se ha convocado este equipo de investigación interdisciplinario. A grandes rasgos podemos definir el proceso de investigación interdisciplinaria a partir de algunas fases. La primera fase es el proceso de problematización que hemos abordado ampliamente. Luego la constitución del equipo interdisciplinario que muchas veces tiende a confundirse con la multidisciplina, la yuxtaposición de saberes disciplinarios, que no es el caso. La confluencia de los acuerdos éticos políticos a partir de una pregunta conductora que al mismo tiempo conlleva al acuerdo sobre un marco epistémico
que consiste en un filtro preteórico, es decir, los elementos valorativos sobre la realidad, la concepción de la realidad que tiene cada uno de estos investigadores, aunado a los elementos éticos políticos de cada uno de ellos. La constitución de un modelo conceptual, las fases de integración de conocimiento a partir de la relación entre las diferentes disciplinas, las sucesivas fases de especialización en función de filtrar y de volver a reintegrar cada uno de los conocimientos, aunado finalmente a un proceso de sucesivas modelizaciones. La metodología de modelización multimétodo implica la sucesión de diferentes modelos. La relación de estos modelos va a ser testeado a partir de tres grandes lógicas: la lógica de lo deseable, la lógica de lo probable y la lógica de lo posible. En la lógica de lo deseable nos movemos desde la perspectiva de los modelos de futuro. Estos modelos de futuro implican lo normativo, la visión del mundo, los sistemas de valores, los conceptos éticos políticos de los actores y los observadores. En los modelos probabilísticos que se corresponde con la lógica de lo probable, nos movemos en función del cálculo, en función de anticipar algún estado futuro y generar grados de confianza a nivel de la relación de variables. En el ámbito de lo posible, nos movemos desde la perspectiva de modelos posibilísticos. Estos modelos posibilísticos vienen aportados desde la ciencia de la complejidad. Implica viabilizar algunas alternativas, análisis y viabilidad, exploración de las consecuencias a través de la simulación de diferentes escenarios y medir en función de ello la hipótesis de qué pasaría si. Y en definitiva quiero dejarlos con una cita de Jean Piaget. Lo propio de la inteligencia no es contemplar sino transformar, y su mecanismo es esencialmente operatorio. E igualmente traigo a colación una cita de Humberto Maturana. La posibilidad de innovar siempre está ahí, si uno está dispuesto a reflexionar, a soltar las certidumbres de donde está parado y a preguntarse si quiere estar donde está.